chicos, buen día. Vamos a comenzar con algunos ejemplos de integrales para resolverlos y también repasemos al mismo tiempo algunas propiedades que son fundamentales para la resolución de ellas. En otras imágenes, en otros materiales que les compartí, les mencioné cuáles son las simbologías básicas de las integrales, que viene siendo la S alargada, ¿verdad? Esta me indica que voy a resolver una integral más la expresión. Puede ser una función o cualquier expresión algebraica, al final de ella va un dx, que es el diferencial de x, siempre va a ir al final de una integral. Diferencial de x porque estoy trabajando en base a la letra x, pero si yo pudiera o estuviese trabajando con m, con p, sería de t, de p, de r, de s, va a variar, ¿de acuerdo? Para que en su problemario no se lleguen a confundir en ese aspecto. Vamos a hacer uso de la fórmula general, la primera fórmula de integración, que nos dice si yo voy a integrar una x a la n, va a ser igual a x a la n más 1 sobre n más 1, siempre y cuando, ¿verdad?, la n sea diferente a menos 1. Entonces, todas estas expresiones las tendremos que reajustar, ¿sí? Hacer algunos cambios para algunos casos de tal forma que yo tenga esta expresión, una x con una potencia. Las vamos a reescribir, pero dependiendo del comportamiento que tengamos. Iniciamos con la más sencilla que podemos encontrarnos en las integrales. Es una x con obviamente una potencia y en respecto al diferencial de x. Entonces, esa integral ya tiene un comportamiento directo a la fórmula número 1 de las integrales. Entonces, lo único que yo tengo que hacer es lo siguiente: sustituir la fórmula que voy a utilizar. Entonces, n siempre se va a referir al exponente que van a tener nuestras x. En este caso sería x, n, que es 2, y la regla me dice que le tengo que agregar siempre la unidad sobre el exponente más la unidad. Aquí apenas voy a sustituir. Siguiente paso pues ya sería la resolución. x2 más 1 pues sería x a la 3 sobre 2 más 1, 3. Les comenté también que cuando se resuelven las integrales siempre se va a anexar una C mayúscula, que significa constante de integración. Siempre se va a agregar al final de una integral. Continuamos con el segundo ejemplo. Ahora, a diferencia de la primera, es que x tiene un coeficiente mayor a 1. Aquí su coeficiente es 1. Aunque no lo visualicemos, existe, ¿verdad? Y acá es un 4. Entonces, una propiedad, no regla, de las integrales es que cuando existen coeficientes dentro de tu integral, estos coeficientes, estas constantes, se tienen que sacar de la integral y solamente vamos a integrar el resto de la x a mi n. Entonces, aquí, ¿quién es mi constante? Es la 4 o mi coeficiente. Y x a la 6, con x a la 6 puedo aplicar la ley general, la regla número 1. Entonces, comenzamos. Esto va a ser igual. Aplico primero propiedad. Recuerden que antes de que yo comience a sustituir los valores de la fórmula, tengo que reescribir la integral o la función que voy a integrar de tal forma que entonces yo pueda aplicar la regla, porque así como está no la puedo aplicar, ya que x tiene un coeficiente. Entonces, el 4 sale de la integral y voy a escribir lo que me sobra, que sería x a la 6 con respecto al diferencial de x. Todavía no estoy sustituyendo la fórmula. Igual al 4. Y ahora, como ya tengo x a la 6 de x, es este comportamiento, puedo sustituir en la fórmula número 1. Y cuando yo sustituyo la fórmula ya no utilizo el símbolo, porque estoy indicando que ya voy a hacer una operación matemática. Entonces sería x a la 6 más la unidad sobre 6 más la unidad respecto a dx, ¿sale? Esto es igual a entonces 4 porque por x, 6 más 1 es 7
sobre 6 más 1, 7. ¿Sale? Bien, continuamos aquí en esta parte. Lo único ahora ya me queda, ya sustituye la fórmula, pero ahora el 4 la voy a multiplicar con respecto a una fracción. En este caso, cuando tengo que hacer operaciones en fracciones, si yo tengo un coeficiente solo como unidad, entonces solo le agrego el 1 en la parte de abajo para que la operación sea directa. Recuerden que en la operación de fracciones es numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces, numerador por numerador, denominador por denominador. 4 por 1 sería 4x a la 7 y 1 por 7 sería 7, más constante de integración. Entonces, este es el resultado final de esta segunda integral. Siempre se agrega mi constante de integración. Ahora vamos con el tercer ejemplo. En el tercer ejemplo vamos a tener que aplicar otra propiedad inversa que dice, si yo tengo un valor en la parte, dentro de una fracción, en la parte inferior la puedo pasar en la parte superior como numerador, pero el exponente, el signo del exponente sufre un cambio en signo al opuesto. Entonces, lo reescribo porque así no lo puedo aplicar directamente con la fórmula. Entonces sería la integral de 1 y esta x a la 3 la voy a pasar como x a la menos 3 de x. ¿Sale? Este 1 no es necesario que lo ponga porque al final de cuentas con el simple hecho de tener x yo ya sé que existe un coeficiente de 1. Y de esta forma x a la menos 3 ya está en x a la n y ya puedo ahora sí aplicar la fórmula. Como voy a aplicar la fórmula, ya no voy a poner el símbolo de integral. Como es un coeficiente mayor a 1, no hay problema, menor a 1 o 1, no voy a aplicar esta de sacar la constante o el coeficiente. Entonces, x menos 3 más la unidad sobre menos 3 más 1, ¿de acuerdo? Que es la fórmula. Entonces, esto va a ser igual a x. Signos distintos se restan y el resultado que voy a obtener es el número que tiene mayor valor. 3 menos 1 es 2 y como el 3 es más grande, tu resultado es menos 2. Menos 2 más constante de integración. Bien, ese sería mi resultado de la tercera y finalizamos con la cuarta. En esta cuarta tienen un número o una constante, pero al mismo tiempo esta está multiplicando a un radical en x al cuadrado. Recuerden esta propiedad del radical. La teníamos como radical de x a la m sobre n y esto era igual a x m sobre n. Es lo mismo, esta la aplico en esta parte. Entonces va a ser igual a 3 por, bueno, puedo utilizar cualquier signo de agrupación. Sería x 2 sobre 3 de x. ¿Por qué pongo todavía de x? Porque todavía estoy apenas reescribiendo la expresión. Finalmente multiplico el 3 por x. Entonces sería integral de 3 por x, serían 3x a la 2 tercios de x. Y en este aspecto, esta es como esta, ¿verdad? Entonces ya la reescribí, ahora ya puedo integrar con la fórmula. Va a ser igual, tengo un coeficiente que es 3, sale de la integral y solo voy a integrar x a la 2 tercios respecto a dx. Esto es igual. Ahora, como ya lo reescribí, aquí voy a sustituir la fórmula, que sería x a la 2 tercios más 1 sobre 2 tercios más 1. A ver si nos cabe. Esto va a ser igual, ¿sí?, a 3 por x. 2 tercios más 3 tercios son 5 tercios sobre 5 tercios. Esto va a ser igual a 3
por... Cuando pasa esto, recuerden que esta es una fracción y en la parte de arriba la tengo que convertir en fracción. Entonces quedaría como x a la 5 tercios sobre 1 sobre 5 tercios. ¿Sale? Aquí nos quedamos. Me voy a pasar de aquel lado para borrar. ¿Sale? Entonces, aquí, fíjense, quedaría igual a 3. Abro corchetes, paréntesis, y multiplico extremos por extremos y medios por medios. X por 3, 3x a la 5 tercios. ¿Sí? Sería 3x a la 5 tercios sobre 1 por 5, 5. Listo. Y entonces, ahora va a ser igual a esta, la convierto en fracción. 3 por 3 son 9x a la 5 tercios y 1 por 5, 5, más constante de integración. Y de esta forma es como obtenemos nuestros resultados. Espero que hayan entendido y para cualquier duda pues estamos a sus órdenes, jóvenes. Muchas gracias.